Buenos días a todos quienes nos acompañan en esta reunión. Sabemos que hay gente conectada desde la plataforma de Facebook Live. Hay también personas y hermanos de la Iglesia Bautista Misionera del Sur conectados desde la plataforma GoToMeeting. Y habemos aquí 5 personas reunidas también en presencial, de manera presencial. Vamos a comenzar haciendo una oración a nuestro Dios por la reunión que hoy vamos a tener. Damos la bienvenida a todas las personas. Somos la Iglesia Bautista Misionera en el sur de la Ciudad de México y nos reunimos a través de estos medios, una reunión abierta a todos los que quieran conectarse y aún a la gente que verá esta transmisión ya grabada que queda ahí en Facebook. Vamos a hacer una oración pidiendo a nuestro Dios bendición. Acompáñenme a orar. Padre bendito, recibe tú la honra y la gloria, solo tú la mereces. Nosotros no somos nada, somos pecadores salvados por tu gracia. Y Padre, necesitamos tu gracia. Gracias por tu palabra, gracias por las promesas que nos das de la gracia que solamente en ti hay. Bendito y alabado sea, Señor. Habla a nuestros corazones. Pero antes, recibe tú la alabanza, la honra, la gloria, el honor, porque solo tú lo mereces, Señor. Ayúdanos a cantar con el Espíritu, a cantar con el entendimiento, a que no sea únicamente una voz que nos haga sentir bien, sino una voz que lleve honra y gloria a tu nombre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana. Si tú no estás orando a Dios, no estás experimentando ese consuelo que solamente da Dios y no estás hablando con tu Creador, ¿verdad? Estás simplemente pasando el tiempo por esta vida sin dedicar ese tiempo y eso es algo que no te está ayudando. Tenemos que pasar ese tiempo a solas con Dios.
espero se haga realidad en su vida y en la mía. Nos gusta cantar, pero ¿sabe qué? Hay que llevar a la práctica estos cantos. Y este canto me gusta porque dice que mi vida sea una canción. Que mi vida sea una canción. Que mi vida sea una canción. Vamos a empezar con una parte de la parte de Aleluya, ¿sí? La ponemos, por favor. Va así más o menos. Piensen en la letra de este canto. Aleluya, aleluya.
que mi vida sea una canción, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nada más quiero asegurarme que en la plataforma GoToMeeting se escuche. Esta plataforma a veces nos juega algunos trucos. ¿Sí se escucha bien por allá? Perfecto. Bueno, se empieza a cortar, no sé si sea yo, quería yo checarlo, hermanos. De pronto sí se corta, no sé. Pero de pronto se corta, pero igual es un... ¿Se está cortando a los demás? A lo mejor es el internet. No, creo que es tu internet, pero... Entonces a lo mejor es el internet. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, y empezamos la semana pasada una serie nueva que hemos titulado Para todos los que sufren, luz y esperanza en Lamentaciones. Y hablamos algunas cosas del libro de Lamentaciones, un libro que no se estudia mucho, un libro al cual a veces no le damos la importancia necesaria y debida. Pero Dios nos habla en el libro de Lamentaciones y nos ha dejado un libro completo para que nosotros podamos entender que el lamento, que el duelo sobre todo por la pérdida de algo o alguien es algo real. Y la Biblia nos enseña cómo lamentar, cómo vivir un duelo. Y por eso hacemos bien en hacer caso a este libro de Lamentaciones. No vamos a ver todo el bosquejo, vamos nada más a ver las dos ideas que di la semana pasada. Y la primera es, más adelante, la primera idea es lágrimas, déjalas correr. Y hablábamos de que no es malo llorar, ¿verdad? Hay lamento, hay dolor, hay duelo. Y no es malo llorar, ¿verdad? Déjalas correr, déjalas que fluyan, déjalas que salgan, ¿verdad? Y vimos varios versículos en Lamentaciones que habla de lágrimas, de mis ojos no se secaron, de cómo eran como ríos, ¿verdad? Y hablamos de eso. Pero la segunda idea que vimos fue palabras, déjalas salir. No te aguantes, no te quedes con las cosas. El libro de Lamentaciones es un libro que le pone palabras al lamento. El libro de Lamentaciones es un libro que le pone palabras al duelo. Y a veces no queremos hablar con nadie, ¿verdad? Y yo entiendo eso. Que usted no quiere hablar, ¿verdad? Ha pasado tal vez o acaba de pasar alguna tragedia, alguna pérdida y no quiere hablar. Pero quiero decirle algo, Dios nos dejó un libro en donde hay palabras de lamento, ¿verdad? Y de lo que había ocurrido con el pueblo de Dios, ¿verdad? En aquella época cuando fueron tomados como esclavos por Babilonia. Hoy vamos a ver la tercera idea porque como usted sabe no terminé mi mensaje hace 8 días. Así es que hoy vamos a ver el tercer punto. Y el tercer punto es lágrimas, palabras y Cristo. Lágrimas, palabras y Cristo. Así que si usted ha tomado notas, ya tiene el primer punto que es lágrimas, déjalas correr. Ya tiene el segundo punto que es palabras, déjalas, ¿verdad? Que fluyan, que corran, no te aguantes, no te quedes con las palabras ahí atoradas. Háblalo, compártelo, ¿verdad? No te aguantes, no seas de las personas que se queda todo, déjalo salir, deja salir las palabras. Pero hoy vamos a conjuntar lágrimas, palabras y Cristo. Lágrimas, palabras y Cristo. Y quiero comenzar diciendo que hay un versículo de que yo me aprendí, recién conocí a Cristo Jesús como mi Salvador, que me llamó la atención, y me llamó la atención como muchos de ustedes porque era el versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto de la Biblia. Y todos decían, es que este es el versículo más corto. Y entonces dije, no, pues si es el más corto, los que queremos las tareas fáciles, pues yo me lo aprendo. A ver, Isa, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Jesús lloró. Uno de los versículos que muchos aprendemos, quizá porque es el más pequeño en la Biblia, es Jesús lloró. Recordemos que esa frase, Jesús lloró, es dada en
contexto de una muerte, la muerte del amigo de nuestro Señor Jesucristo llamado Lázaro. En el contexto de esa muerte, y usted puede verlo si quiere ahí en su Biblia, en Juan 11:35, es un versículo muy cortito para las personas que no lo saben, el versículo más corto de la Biblia. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Y el contexto en el que Jesús lloró es la muerte de un amigo. Recordemos que ese es el contexto, la muerte de Lázaro. Jesús amaba a Lázaro, pero Lázaro había muerto. Y vea el tremendo detalle de nuestro Señor Jesucristo. Escúchelo. Jesús hizo un viaje hasta Betania, a la casa de Lázaro, a la casa de sus hermanas María y Marta, para poder estar ahí en casa de Lázaro, dando apoyo, ¿o no? Porque su amigo había fallecido y habían quedado María y Marta, las dos hermanas de Lázaro, con esta pena que embargaba su ser. Así que fue a Betania, y eso me parece algo muy considerado de parte de nuestro Salvador. Quiero que usted comience a ver lo considerado que es nuestro Señor Jesucristo, con las lágrimas de usted y con las lágrimas mías, con el dolor que pasamos por la pérdida de un ser querido. Así que cuando Jesús llega, Marta sale a recibirlo, y atrás de Marta viene María, ¿verdad? Y están las mujeres lamentando y llorando la muerte de su querido hermano. Yo no me imagino lo que es esto. Yo tengo 4 hermanos, 3 hermanas, y yo creo que me dolería mucho en el corazón que uno de mis hermanos partiera. Así como a ti te dolería mucho en el corazón que tal vez tu mamá, tu papá, tal vez un hijo partiera. Pero están María y están Marta llorando a su amado y querido hermano. Y dice el versículo 33 de Juan 11, si es que lo buscó, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice la Biblia, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34 dice: y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y entonces ellas le dicen: Señor, ven y ve. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? El 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Al leer el texto, quiero decirles que eso nos pasa a muchos. El llorar porque un ser querido ya no está. Y entonces llega Jesús y ve a las mujeres llorando, y ve al resto de los judíos llorando, y Jesús se estremece y Jesús lloró. Pero ¿será que Jesús lloró solo por el contagio? ¿Quién de ustedes se contagia con el llanto de otros? ¿Quién de ustedes ve a alguien llorar y al ver a esa persona llorar te provoca a ti llorar? ¿A ti no? ¿A ti tampoco? ¿A ti sí? Aquí somos 3 contra 2. 3 que sí lloramos. Nos contagia el llanto. Vemos a un hermano, a una hermana derramar lágrima. Les voy a contar un secreto. No va a ser secreto, sale a todo Facebook, ¿verdad? Si yo veo a un hermano o una hermana llorando, trato de voltearme a otro lado. Porque lo más seguro es que yo voy a terminar llorando. Y no quiero terminar llorando, aunque he aprendido con el estudio de este libro que si hay que llorar, ¿no? Lágrimas, déjalas correr, ¿no? Que salgan. Pero ¿será que Jesús lloró solo por el contagio de que vio a las hermanas de Lázaro llorando y después vio a los judíos llorando? Ahora, si es así, que no creo, pero si es así que él se contagió de las emociones que le rodeaban, si es así
entonces qué sensible es nuestro Salvador, ¿no? Amén. Y gracias a Dios que Él es sensible, porque no tiene nada de malo ser sensible y mostrarlo. A Jesús no le dio vergüenza llorar delante de todo ese grupo de judíos y las hermanas y la gente que estaba ahí. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Fíjense bien, piensen esto. Jesucristo más que nadie sabía, escúcheme bien, que 5 minutos después Lázaro estaría vivo. ¿Sí o no? Si alguien sabía que Lázaro iba a volver a vivir era Jesús. Y Jesús sabía. A lo mejor yo ahí hubiera dicho, no se preocupen, ¿verdad? Se murió, miren, sí está muerto y está ahí metido y la piedrota la pusieron ahí y ja, 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 yo carcajeándome, porque yo sabría que en 5 minutos Él va a estar vivo. Jesús sabía eso. Jesús sabía que estaría vivo 5 minutos después. Es más, no solamente lo sabía, lo dijo. Vea el versículo 23 del mismo capítulo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Marta? Versículo 23. Jesús le dijo a Marta, ¿qué? Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Jesús ya se lo había dicho. Pero no vemos a Jesús diciendo a Marta y a María, ¿saben qué? No lloren. Yo no veo al Señor Jesucristo diciendo, hoy muchas abuelitas decían esto, ¿verdad? Y a lo mejor hasta ustedes que no son abuelitas también lo decían, no llores, te va a hacer daño, te vas a enfermar. ¿Sí han oído gente decir eso? Hay gente que ha dicho eso, no llores, te va a hacer daño, ya deja de llorar, te vas a enfermar. Jesucristo en este evento tan especial enseñó, ¿verdad?, ese mensaje glorioso. En este mismo contexto Jesús enseñó lo siguiente, escuche, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús enseñó eso en el versículo 25. Jesús sabía que iba a resucitar Lázaro. Jesús da este mensaje de Él ser la resurrección y la vida. Sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró con Marta. Jesús lloró con María por la muerte de su hermano, por la muerte de su amigo. Y aquí quiero decirte algo, Dios siempre se involucra y está presente en el duelo, en el dolor, en el llanto de sus hijos. Dios siempre se involucra y está presente en el duelo, en el dolor y en el llanto de sus hijos. Quiero que vea conmigo este versículo hermoso, versículo 50, Salmo 56. Seguramente ya lo ha leído y lo tiene hasta subrayado. Pero si no, hágalo, léalo, subráyelo. Pero es un salmo precioso, Salmo 56, 8. Dice así: mis huidas tú has contado. Vea, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es un recipiente de cristal. Piensen ustedes en una botella o en un frasco, ¿sí? Pon mis lágrimas en tu redoma. Estoy leyendo Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu frasco, en tu botella, en tu recipiente de cristal. Y vean esta pregunta: ¿no están ellas en tu libro? ¿Quiénes ellas? ¿Tus lágrimas? ¿Se refiere a las lágrimas o no? ¿No están ellas en tu libro? Vea esa pregunta, ¿no están mis lágrimas en tu libro? Quiero mostrarles otra versión que tal vez le quede un poquito más clara a usted. Dice así: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas
en tu libro. Quizá no lo sabes, pero este texto nos enseña que Dios lleva la cuenta de tus y mis angustias, que Dios junta tus lágrimas y mis lágrimas en un frasco. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, y te invito a que lo recordemos. Dios conoce cada lágrima que has derramado. Él no se olvida de ninguna de ellas. Las lágrimas de los hijos de Dios son preciosas para Él. Esas lágrimas son parte de la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y a morir por mí. Él conoce tus lágrimas. Él las está guardando en un frasco. Iba a decir en un frasquito, pero debe ser un frascote, ¿va? Sí, si fueran de mi esposa, megatinaco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Así que esas lágrimas, Jesús las tiene en cuenta. Hay muchos textos maravillosos en la Biblia que hablan de por qué vino Cristo. Pero déjeme recordarle este texto. Lo puede anotar y lo puede buscar si gusta. Si no, escúchelo. Está en Isaías 61, 1 al 3. Isaías 61, no lo tengo aquí en la pantalla, pero es Isaías 61, 1 al 3. Y dice así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Este es un texto que está hablando de Jesucristo. Es una profecía acerca de Jesucristo. Y este texto dice acerca de Jesucristo lo siguiente: el Señor Dios Padre me ha ungido a mí, Dios Hijo, para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado, escuche, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Amén. Y a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Sabes? Somos cautivos por nuestras tristezas, ¿o no? Por nuestras angustias, por nuestro dolor. Y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Versículo 3 dice: junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Versículo 3: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. ¿Sabes qué? Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu duelo. Dios conoce tu luto. Y de esta manera es que podemos seguir adelante, porque Cristo vino a ayudarnos con ese luto y con ese dolor. De esta manera es que podemos seguir adelante y ponernos en pie a pesar del duelo y el lamento que tú y yo vivimos. Pero ¿sabes por qué Jesucristo puede hacer esto? Porque hay otro texto y otra profecía de Jesucristo que usted conoce en Isaías 53, 3, donde nos habla de Jesucristo como un varón de dolores. ¿Se ha leído ese texto? Isaías 53, 3. Varón de dolores. ¿Y cómo dice la siguiente frase? ¿Alguien la sabrá? Experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien sabe lo que es el dolor, lo que es la pérdida, lo que es lamentar, lo que es derramar lágrimas, es nuestro Señor Jesucristo. Es varón de dolores y está experimentado ¿en qué? En quebranto. Por eso, si tú estás pasando por quebranto en estos momentos, como muchos de nosotros, por dolor, por lamento, por duelo, Jesucristo ya lo pasó también. Hay un texto también en Mateo acerca de Jesucristo, porque acuérdense, la idea es lágrimas, palabras y Cristo. Pero hay un texto en Mateo 26, 38 que dice así. Esta escena es en el huerto de Getsemaní, ¿sí lo recuerdan?
Jesús va a orar con sus discípulos al huerto de Getsemaní, está a punto de ser arrestado para sufrir y pagar en la cruz por nuestros pecados, pero ahí dice Jesús las siguientes palabras: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. No sé si tenga la otra versión aquí, hermana Patti, tal vez la tenga. No la tengo. Entonces, pero fíjese bien, otra versión dice así, esa parte de mi alma está muy triste hasta la muerte. Otra versión dice así: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Si alguien vivió tristeza extrema de tal manera que su alma estaba destrozada, fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando estás en ese dolor, en ese llanto, en ese valle de sombra de muerte, quiero decirte algo y recuérdalo: tu Salvador y mi Salvador ya estuvo ahí. Él ya pasó por eso. Tu Salvador sabe muy bien lo que es llorar. Pero también tienes un Salvador con quien puedes hablar. Lágrimas, palabras y Cristo. Quiero decirte algo, vivimos esta vida, ¿verdad? Y yo no sé cuántos años vamos a estar aquí, pero hay un paréntesis entre esta vida y la eternidad allá con Cristo en las moradas celestiales. ¿Qué vamos a hacer en los 10, 15, 2, 25 años que nos quedan? ¿Qué vamos a hacer en ese paréntesis entre hoy y cuando nos vayamos a la presencia del Señor? Es un gran paréntesis, es muy largo. Y lo cierto es que ya no puedes platicar con ese ser querido que ya se fue. A mí nunca se me olvidará la fecha de fallecimiento de mi madre. Fue en noviembre, si mal no recuerdo, 10 de noviembre del 74. Son cosas que no se te olvidan. Son cosas que quedan ahí grabadas. Son cosas que recuerdas. Pero ¿qué he hecho por estos 40 y tantos años? ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo platicar con ese ser querido. Mi suegro no platicaba mucho, pero él y yo hacíamos cosas juntos, ¿verdad? Trabajitos, ya sea en su casa o él casi siempre aquí en la casa, ¿verdad? Y no platicaba mucho, pero platicábamos. Cada quien con su necedad, ¿verdad? Yo le decía, esta herramienta es eléctrica y ayuda y lo hacemos más rápido. Y decía, no. Y agarraba su desarmador y a mano, ¿ah? Pero ya no puedo platicar con él. Ya no puedo. Mi esposa ya no puede platicar con su papá. Ya no puedes platicar con ese ser amado porque simplemente ya no está. Pero quiero decirte algo, escúchame bien: si tu ser amado se fue a la presencia del Señor porque antes en vida creyó en Cristo, entonces Él está con Jesús, ¿sí o no? Él está en la presencia de Dios. Y déjame decirte esto: Él está en la presencia de Dios y tú puedes hablar con Dios acerca de tu ser amado. Tú puedes platicar con Dios que está ahí, que lo está viendo, ¿verdad? Y que está ahora mismo con Él. Y puedes tú hablar a tu Padre Celestial acerca de tu ser amado. Ese ser querido ya está en casa. Y puedes ir a Dios y puedes decirle a tu Salvador, a nuestro Dios, cuánto extrañas a tu papá, cuánto extrañas a tu hijo, cuánto extrañas a tu hermano, cuánto extrañas a tu mamá, a tu abuelita, a tu amigo, cuánto extrañas a ese tío, a esa tía que
que se fue, ¿verdad? Puedes ir y contárselo a Dios. Puedes decirle a tu Salvador cuánto amabas a ese ser querido. Puedes traer el dolor a los pies de tu Salvador. Puedes traer tu pérdida a los pies de Cristo Jesús, quien está, escúchame bien, muy familiarizado con el dolor, con el duelo, con la tristeza. Ese varón de dolores, experimentado en quebranto, y él, ¿verdad?, entiende lo que es tu dolor. Es quien estuvo triste hasta la muerte, destrozado de tristeza, y que aún él lloró también a un ser querido, a un amigo llamado Lázaro. Pero también mientras llega ese momento y la partida de cada uno de nosotros, podemos hablar con Dios acerca de ese dolor y de cuánto extrañamos a ese ser querido. Pero si algo te puede animar es lo que dice este texto que sí tengo aquí en la pantalla. Y dice así. Dice que cuando estemos en la presencia del Señor, Apocalipsis 21:4, dice así: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas, ¿qué? Ya no existirán más. Por supuesto que el texto habla de secar las lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque ya no habrá dolor. Es como si Dios no solo fuera a secar nuestras lágrimas, sino que también va a quitar esos conductos que tenemos en este cuerpo físico, porque cuando estemos en la presencia del Señor tendremos cuerpos glorificados, y ya no va a ser necesario esos conductos para que puedan salir las lágrimas. Ya no va a ser necesario que haya ese conducto por donde sale la lágrima, porque ya no será necesario sacar lágrimas. Dios quitará las tristezas, quitará el llanto, quitará el dolor, quitará el duelo, que es lo que provoca que salgan esas lágrimas. ¿Me explico? Ya no habrá. Pero quiero decirte algo, ese día aún no llega. El día en el cual Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, aún no ha llegado. Y hasta que llegue ese día, seguirá habiendo lágrimas. Pero este hombre experimentado en quebranto, varón de dolores, Cristo Jesús, ya pasó todo eso por ti y por mí. Vean lo que dice Lamentaciones 1:12. Lamentaciones 1:12. Ahora, yo sé que este texto habla de la ciudad de Jerusalén, pero le voy a pedir un favor. Léalo pensando en Jesucristo. Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Quiero decirte algo: el Salvador ya sufrió en la cruz. El Salvador ya caminó el camino que tú estás caminando ahorita y que estamos caminando ahorita, de dolor, de pena, de duelo. Quiero decirte que el Salvador ya sufrió y ya vivió la tristeza y el llanto. Él ahora quiere poder caminar contigo en esta etapa de dolor. Él quiere acompañarte en tu dolor, pues Él lo conoce muy bien. Así que hablamos, ¿verdad?, de que el libro de Lamentaciones es un libro inundado de lágrimas. Y recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, de modo que las lágrimas que Jeremías, se cree que es el escritor de Lamentaciones, las lágrimas que Jeremías plasmó en este libro de Lamentaciones vienen por inspiración divina, así que vienen de parte de Dios.
Ningún cristiano debe sentirse apenado o avergonzado de sus lágrimas. Sin embargo, muchos hacemos esto. Fíjese bien, sale la lágrima y ¿qué hacemos de inmediato? Discúlpenme. ¿Se ha oído gente que se disculpa? Perdón por llorar, ¿verdad? Perdón por llorar. No pidas perdón. No tiene nada de malo el que llores. Ningún cristiano debe sentirse apenado o avergonzado de sus lágrimas. Sin embargo, muchos, ¿verdad?, se disculpan. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, valida nuestras lágrimas y nos recuerda que Dios nos proveyó estos medios, los medios para poder llorar. Pero también Lamentaciones pone el duelo y el dolor en palabras. Todo el libro de Lamentaciones es una expresión de duelo. Derrama delante de Dios, ¿verdad?, los sentimientos del pueblo de Dios al tratar de ver su vida arruinada. Vemos un derramamiento de todo ese dolor aquí. Y sabes que a veces vemos nuestra vida en ruinas por lo que nos ha pasado. Derrama tu alma en Dios, derrama tu alma en Él, ¿verdad? Me conmueve el versículo 19 del capítulo 2 de Lamentaciones. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Tienes que llorar, llora y dilo en palabras, exprésaselo a Él, háblale a Dios de tu duelo. Él lo conoce. Así que viene el siguiente tema, pero yo creo que para la siguiente semana, porque no voy a terminar, ¿no? Bueno, vamos a tener que dejar aquí nuestro mensaje de hoy. Vamos a continuar la próxima semana. Nada más para que sepa, la próxima semana vamos a poner nada más el título, Pati, por favor, para que la gente sepa de qué vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar de culpa y lamento. Culpa y lamento. Mucha gente, cuando tenemos pérdida en nuestras vidas, dentro del duelo que vivimos, hay culpa. Vamos a hablar de cómo se debe manejar de acuerdo al manual que Dios nos ha dejado. Así que yo le invito a que se conecte la próxima semana para poder ver este tema. Vamos a hacer una oración. Damos gracias, Padre, porque ese varón de dolores experimentado en quebranto, nuestro Salvador, Cristo Jesús, ya pasó por lo que nosotros quizá estamos pasando en este momento. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la separación de alguien a quien amamos. Tú sabes, Padre, las pérdidas que cada quien está experimentando. Hermanos en Cristo, pastores, amigos nuestros. Pero, Padre, solamente tú puedes consolar. Danos la fortaleza que necesitamos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Tú ya caminaste ese camino. Agárranos de la mano, Señor, y llévanos por ese camino. Gracias, Padre, te damos. Bendice los corazones de los oyentes y el mío, para que podamos agarrarnos de ti en estos tiempos difíciles. Damos a ti la honra, damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. El miércoles tenemos devocional a las 8 de la noche. Invitamos a que todos los que puedan se conecten con nosotros. Dios les bendiga, reciban un saludo, ¿verdad?, y un abrazo, y que tengan una bonita y bendecida semana. Bueno, vamos a despedirnos de nuestros hermanos de GoToMeeting.